¿Me escuchan desde lo lejos? Las regionales, ¿me escuchan bien? Ante la mano si me escuchan. Hola, profe, La Rioja, perfecto. Buenísimo. Excelente. Hola, profesor de Santa Fe, ¿escuchamos bien? Buenísimo. Bueno, cualquier cosa que no se escuche Para bien, nada, profe. avísenme. Estoy un poco afónico, así que voy a hablar un poco despacio. Un fin de semana duro, para ser sincero. Mucho canto, así que me quedé afónico. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a intentar hacer un práctico, pero primero, por razones de tiempo, vamos a empezar con la clase. Y después tratamos de cortar a las, ¿qué son las 2? Bueno, tratar de cortar en 1 horita. Y de ahí nos ponemos un rato a trabajar en grupo, ¿les parece? ¿Bien? ¿Bien? Buenísimo. Bueno, alguien que se anime un poquito a contar, que se acuerda de las clases pasadas, que estuvimos viendo, así muy a grandes rasgos, que agarramos el libro, leímos también un capítulo de Durkheim, ¿se acuerdan? Algo de la isla. De la isla bonita de Madonna, no sé. La aldea, dale. Sí. Bien. No, la aldea, de la película La Aldea, sí. Bueno, fíjense que en la plataforma, quienes tienen acceso, ya subí el material de la primera unidad. Y también puse ahí unas películas, La Aldea, un link que te lleva a YouTube, que la puedes ver online. También una compañera nos recomendó también La Ola, no sé si la han visto, La Ola, una película alemana, sí, está muy buena también. Así que bueno, después vamos a hacer como un listado así de películas que está buena como para profundizar algunos temas. No, véanla. No hace falta, no. En todo caso, después, si no, planteamos alguna dinámica específicamente. Pero para después profundizar el tema de los temas que hemos estado viendo, nada más. Se las recomiendo, más es divertida, no son películas así bodrio que te las tenés que estar comiendo. Dime. Para dar tu punto de vista, porque con el mío vi malísimo. Ah, bien. Bueno, buenísimo. Si les parece, lo que podemos hacer es hacer como en parte, cuando hagamos el próximo práctico, tocamos una película. ¿Les parece como tocar alguna temática de una película? ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Ya después les paso 2 capítulos. Ahí pregunta un compañero si que en la bibliografía obligatoria, o sea, en la plataforma, hay un libro entero, si hay que leerlo entero. No pierdan tiempo leyéndolo todo, no. Ya les voy a pasar los capítulos, pero no se preocupen, yo ahí les voy a mandar en la próxima clase qué tienen que leer de cada una de las obras. ¿Bien? Bueno, empezamos. Estuvimos haciendo la semana pasada como un análisis de los objetos de estudio de las ciencias naturales, las ciencias sociales, y empezamos a meter como un poquito en esta aparición de las ciencias sociales, que ya de por sí ya eran disruptivas con otra forma de conocer, y además también con el tiempo estas ciencias sociales se empiezan a pelear entre sí, como debe ser, como tiene que ser, entonces se empiezan a pelear por el objeto de estudio también. Así, ¿quién valida mejor el objeto? ¿Quién lo recorta mejor? ¿Cómo se deben utilizar los métodos para poder abordar y analizar la realidad? Entonces, entre ciencias sociales se empiezan a pelear. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Bien? Perdón, que pasa muy rápido. Tipos de conocimiento en los procesos sociales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver estas ciencias aplicadas a los procesos sociales. Procesos sociales que lo vamos a ver en detalle después, como por ejemplo Revolución de Mayo, Revolución Francesa. Vamos a ver bien cómo se aplica la teoría social, estos desarrollos conceptuales, cómo se aplican al análisis de hechos históricos que han hecho un cambio, han marcado un cambio, un antes y un después en la historia de la humanidad. Vamos a hacer un pequeño recorte nada más. Vamos. Si vemos las ciencias sociales, podemos decir que remiten a varias disciplinas como historia, que ya la hemos visto, la historia, la geografía, sociología,
ciencia política, economía política, antropología, todas estas materias alguna vez, o por lo menos alguna de ellas, las hemos visto en el secundario, ¿bien? Y en la facultad también. Dice, existe una larga historia de polémicas y debates en torno a los supuestos teóricos, es decir, a sus formas de construcción, los objetos, los métodos y las pretensiones de validez de cada una. ¿Qué quiere decir esto? Estas ciencias, a la medida que se iban desarrollando, empezaron a pelearse. Eso mismo que habíamos dicho al principio, se empiezan a ver por quién tiene la mejor validez, quién tiene el mejor método, cuál es la pretensión de cada una. Entonces, eso es importante analizarlo de cómo se dan estos procesos en cada una de las ciencias y cómo este conjunto de ciencias se tienen que unir en pos de poder analizar más en detalle una realidad. Partimos de Alemania. Vamos a empezar con los alemanes. Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo una gran disputa entre la escuela clásica, donde tenemos el mayor exponente, que es la economía política. ¿Le suena familiar el concepto de economía política? La economía que hemos visto casi todas en la secundaria, economía política. Y después la pelea que se realiza es con la escuela histórica, cuyos desarrollos principales corresponden al historicismo alemán. Entonces partimos de que hay un versus ya. ¿Sigue la misma contraposición entre la iglesia y la ciencia? No, no necesariamente. No. Buenas tardes. No, acá un compañero pregunta si sigue esta disputa entre la iglesia y la ciencia. No necesariamente. No. Ahora empieza ya una lucha de ciencias, una lucha conceptual. O sea, ¿quién realmente tiene el mejor método o quién genera mayores resultados con su método? ¿Bien? Entonces, ¿qué es entre ciencias sociales? Vamos a ver ahora. Entonces, en este gran debate tenemos, ¿es la observación empírica o la construcción teórica el mejor modelo que tenemos? No lo sabemos todavía. ¿A qué quiere decir esto? ¿Que es la observación el mejor método para poder analizar la realidad? Puede ser. O por otro lado, la construcción teórica hace referencia a que esta construcción de un modelo teórico, es decir, que nos sentamos, hacemos un modelo con diferentes conceptos y variables y vemos cómo la realidad se puede aplicar a cómo este concepto se puede aplicar a la realidad. ¿Esto sirve para conocer? ¿No sirve para conocer? Esa es la disputa. La gran disputa es, ¿la observación nos da los mejores resultados o la construcción teórica, es decir, un paradigma o una teoría, nos da el mejor método para poder analizar la realidad? ¿Me van siguiendo? ¿Bien? Aquellos que llegaron tarde no me van siguiendo, pero ya me van a seguir. ¿Esto significa que cada disciplina social no tiene entidad propia, un objeto específico, un enfoque que le son característicos? No, cada ciencia social tiene su forma de conocer, tiene sus características, y no por eso es mejor o peor, solamente es diferente. Es la imposibilidad de abarcar la totalidad de los fenómenos sociales la que imponen límites, pero con la condición de no olvidar justamente eso, que se está recortando el objeto real. ¿Qué quise decir con eso? ¿Alguien que se anime como una interpretación de este pequeño recuadro? Excelente. Simple. Lo que dijo el compañero, no podemos abarcar todos los fenómenos, es imposible. Nosotros podemos solamente tomar algunos. Recortarlo significa tomar algunos, una pequeña muestra, como dijeron en la clase pasada, y analizarla, porque si no es imposible, no da la vida. En el mundo pasan un montón de cosas como para decir vamos a conocer todos los fenómenos sociales. Imposible. Solamente podemos tomar un pequeño pedacito. Entonces, a eso hace referencia con esta gran cantidad de palabras, tan simple como decir, los fenómenos son millones. Solamente podemos tomar algunos y recortarlos. ¿Bien? ¿Me siguen? Totalmente. Hay un compañero dice de que no es la totalidad la que se está analizando, sino que solamente tomamos una muestra. Exacto. Solamente podemos tomar una muestra, una pequeña porción de esa realidad. Disculpen, me voy a tomar agua, porque tengo la garganta realmente como... Entonces el análisis quedaría, digamos, faltante. ¿En qué sentido? Y si tomamos una porción, Y sí. el análisis, estamos haciendo un análisis.
Bien, podemos tomar varias muestras, pero obviamente no vamos a poder tomar la totalidad. Sí, obviamente que te quedan cosas afuera. Es lógico, por eso hay tantas disciplinas que abarcan diferentes objetos y no podemos decir que una disciplina es la válida, porque no podés abarcar toda la totalidad de fenómenos. Perfecto, bien. Pero eso significa también que de esas observaciones no vas a poder obtener una ley. En ese caso, en el caso de una compañera dice que esas observaciones no vamos a poder quizás obtener una ley. Acuérdense que estos son ciencias sociales. En el caso de las leyes, aplican más las ciencias naturales, la ley de fenómeno que decíamos, de que decimos que una teoría, una ley no es perfecta porque puede haber métodos de medición en el futuro que puedan ser mucho más precisos. Lo que sí podemos tener conocimiento es el margen de error, nada más. En las ciencias naturales es otro proceso, es distinto. En las ciencias naturales, acuérdense que había una multiplicidad de factores que influían, ¿bien? Sí, sociales. Tenés el contexto, el hoy, el momento en que se da el análisis que haces. No podés determinar una ley. Exacto, sí, perfecto. Y ahora vamos a ver que cómo influye el contexto para la generación de conocimiento. Como venimos diciendo hasta el momento, que hay que siempre analizar los contextos en donde se genera y se produce el conocimiento, porque está condicionado ese condicionamiento. Está condicionado por un momento histórico en la vida de la humanidad. Las ciencias sociales comparten una materia, que es la materia social. De eso nadie tiene duda. Luego variarán los aspectos relevantes, los énfasis, los enfoques, los métodos, la mirada que le demos. La mirada va a variar, pero sabemos que tenemos un objeto que es el objeto social, la materia social. ¿Alguien se anima a leer? Vamos, una frase nada más. ¿Alguien se anima? Vamos, leamos. El proceso recíproco de interacción entre el historiador y sus hechos, lo que es llamado el diálogo entre el pasado y el presente, no es diálogo entre individuos abstractos y aislados, sino entre la sociedad de hoy y la sociedad de ayer. El pasado nos resulta inteligible a la luz del presente y solo podemos comprender plenamente el presente a la luz del pasado. Hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio de la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. Entonces, ¿de qué disciplina estamos hablando? De la historia. Bueno, ¿qué reflexión les lleva lo que acabamos de leer? Lo que acaba de leer, o sea, acá en voz alta, pero allá en los otros lados individualmente. ¿Qué reflexión les lleva? Profesor, Sí. acá de Santa Fe. ¿Me escucha? Perfecto. Esto me hace acordar en el secundario, cuando tenía mi profesora de historia, que ella me decía que para poder interpretar la historia del presente teníamos que conocer sí o sí el pasado, porque dependía mucho del conocimiento del pasado para poder entender e interpretar la historia, digamos, en el presente. Y cuando yo estudiaba docencia, digamos, para enseñarles a nuestros alumnos también teníamos que hacer eso. Primero hacerles conocer todo lo que había pasado antes para que ellos pudieran entender e interpretar por qué estamos hoy como estamos. Perfecto, muy bien la concepción de la profesora. Lo que faltó decir, ¿qué historia la conocemos? ¿Cuál es la historia que nos enseñan? ¿Es la historia real? ¿Es una mirada? ¿Y una mirada de quién? Los vencedores. Acá dicen los compañeros, el historiador. Y si analizamos cuál es la formación del historiador, quizás nos lleva a decir, ¿por qué ese historiador tuvo una visión determinada de un hecho histórico, una interpretación? Pero pueden haber otras interpretaciones de otros. Y otra cosa importante. Totalmente. Total. Y otra cosa, ¿por qué un hecho fue relevante para un historiador y otros no? Puede ser que para el historiador un hecho determinado dice, esto realmente es importante y descarto el resto. Y en ese descarte, ¿por qué estoy haciendo? ¿En función de qué hago un descarte?
Porque es lo que vos decías el otro día, que cada uno ve la historia desde donde está parado para verla. Y está preparado desde algún lugar para hacer una lectura. Exacto, perfecto. Tenemos una visión de los hechos, y que yo resalte como historiador que esto es importante y el resto lo tira a la basura, es una concepción subjetiva. ¿Bien? Excelente. Bueno, esperen. Profesor. Sí. No, otra cosa que me acuerdo. La profesora nos decía siempre que teníamos que tener muy en cuenta en la historia la empatía también. O sea, saber ponernos en el lugar del otro y por qué se hizo eso, por qué se interpretó así, o por qué, como vos decías, algunos hechos, algunos historiadores lo tomaban importantes y otros no, y porque entra en juego también la subjetividad acá. Totalmente. Esa mirada que tenemos, que bueno, que tiene esa persona y que después la está transmitiendo de alguna manera, y el tema, sobre todo en la escuela, que vemos, al menos cuando yo iba a la primaria, una visión unilateral de la historia. Como en el caso, por ejemplo, de la conquista de América, que ese tema siempre lo salto como importante. Me acuerdo que, como experiencia personal, le pregunté a la profesora por qué no veíamos la matanza de los indios. Me acuerdo que antes había leído ¿se acuerdan? Lo sé todo. Bien, había leído que justo de una de las torturas que le hicieron a Tupac Amaru, en el Lo sé todo, y él decía conquista de América, justo fue casual que me dieron, que debe haber sido octubre, y le pregunto y no me dieron bola. No es que haya sido un tirabomba, pero un niño que tenía una inquietud que directamente le dijeron, bueno, hagamos el acto sí, directamente, y me callaron. Sí. Otra cosa que les resulte como llamativa en esta concepción de este autor, que es Edward Carr. Algo, por ejemplo, diálogo de pasado y presente, exacto. Esto, el dominio de la sociedad, muy bien, que alguien dijo, una compañera dice, la historia de los dominantes, sería como una de esas concepciones. Después esto no es un diálogo entre individuos abstractos y aislados, sino entre la sociedad de hoy y la sociedad de ayer. ¿Qué les llama a esa frase? Como lo que decíamos recién, que un historiador, si rescata algo como importante y el otro lo tira a la basura, tenemos que ver dónde nació, qué educación tuvo, qué historia tuvo, en qué barrio vivía, o sea... ¿Y a qué se limitó? Porque hay cosas que quizás no las pudo contar por salvar su vida. Claro, bueno, esa sería, acá los compañeros hablan de la visión del historiador y su pasado, su formación. Pero esto va un poquito más... Claro, esto va esto va un poco más de las personas, de individuos específicos, va entre sociedad de hoy y sociedad de ayer, de estructuras. Habla de estructuras del momento, de estructuras del pasado y de estructuras del presente, no de individuos particulares, sino de individuos colectivos. Pero Fabián. esos enfoques no siguen siendo lo mismo a través de los años. Si bien se pueden, como ahí lo remarcaba, que puede ser un diálogo, pero no siguen, vos seguís leyendo la misma corriente pensadora y siguen teniendo la misma enfoque. O sea, a través de los años, de la memoria vivida, pero la sociedad no es lo mismo. El tema de la grieta, pero según quién lo escribe, es imposible a veces conciliarlo. O sea, salvo que leas vos las dos corrientes de historiadores, o de pensadores, o de periodistas, o de quien quiera que sea, y vos saques una construcción, una opinión tal vez un poco más abstrayéndote de las corrientes. Pero siempre van a seguir marcando las mismas diferencias. Yo tuve oportunidad, no sé si alguno ha tenido la suerte de ver alguna película sobre la Segunda Guerra Mundial. No era el enfoque estadounidense, era una película italiana donde muestran los estragos que hacían los aliados. Los paracaidistas, cuando recién cayeron a Polo de Italia, cometieron aberraciones. ¿Quién ha visto ese tipo de película o esa historia? La película es real. Sí. Bien. Profesor. Sí, ahí reproduzco lo que dice el compañero, no sé si pudieron escuchar bien. Sí, porque acá es como que hay un silencio, un momento de silencio largo, no se escucha nada. Bien. No te preocupes.
El tema que nos han cambiado el micrófono y ahora tengo un micrófono puesto personal y han sacado el del ambiente. El compañero no estaba esperando que terminara para poderles reproducir lo que había, tratar de reproducir lo que había preguntado. Decía de que seguimos como viendo las visiones unilaterales en la historia, en las películas, o sea que si bien tratamos de analizar, o sea, hay otras perspectivas, como seguimos reproduciendo las mismas, ¿o no? ¿Eso es lo que decís? Sí, o sea, seguimos basándonos en las mismas visiones de siempre. Bien. Eso responde también, por ejemplo, en el caso de los teóricos que vemos, o filósofos, historiadores, que también tienen una correspondencia con un momento político también de cada una de las sociedades. Si nosotros vemos manuales de historia de X historiador o X historiadora, responde también que ese historiador o historiadora que nos están dando en el sistema educativo también tiene una relación con el poder político del momento. Pero acá esto va más allá del diálogo entre individuos. Acuérdense de que esto ya traspasa al individuo, traspasa la visión de los historiadores. Eso saquémoslo. Veamos de cómo habla de las estructuras del ayer y el de hoy. Él no habla de individuos, este autor, habla de sociedades, de estructuras, sí, y de momentos históricos determinados en cada una de las épocas. El pasado nos resulta inteligible a la luz del presente, dice, y solo podemos comprender plenamente el presente a la luz del pasado. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Bien? Por ahí tiene que ver con, pienso esto, puede tener que ver con la realidad del momento, de aquel momento histórico, que no tenían conciencia del presente que estaban viviendo o de las consecuencias desde la mirada que ahora tenemos hacia la historia. Es ensamblar esas posiciones. Bien, y sobre todo que en ese momento, atrás, su presente estaba condicionado ya por un pasado que venía. Y que después, por algún momento determinado, terminó convergiendo en algo, en una revolución, en lo que sea, en una conquista. O sea, el pasado como que dice que nos va determinando. Tenemos que conocer el pasado para poder analizar por qué se dieron ciertas cosas en nuestro pasado que hasta el día de hoy nos terminan condicionando. ¿Bien? Por ejemplo, si uno lee la Biblia y la analiza, ¿cierto? Hay hechos que ocurrieron hace muchísimos siglos y que hoy en día se las relaciona, son muy parecidas. ¿Eso también debería ser? Puede ser, sí, dice un compañero que en el caso de la Biblia, por ejemplo, de que hay hechos que pasaron en el pasado que hoy en día también se vuelven, decir que como que vuelven a pasar o se pueden analizar de la misma manera. Claro. Bien, puede ser, sí. Si vemos la historia también sí, hay muchos procesos que son extremadamente cíclicos, ¿sí? Que no vamos a hablar de la Argentina particularmente, pero tenemos ciclos, los ciclos políticos, ciclos históricos, se van dando como ciertas, como tendencias, ¿bien? Continuamos. Y en un caso práctico, es decir, bueno, dice el autor, vamos a tomar un caso práctico para aplicar un poquito lo que vimos en ese recuadro anterior. Y tomamos el clásico tema de la pobreza. Problemática típica de las ciencias sociales al final del siglo XX. Creo que ha sido de todas las ciencias el tema, pero en las ciencias sociales en particular, el tema de la pobreza ha dado mucho análisis teórico. Y la pobreza la podemos así analizar como la pobreza, ¿sí? ¿Qué es la pobreza? Si ustedes definen individualmente, díganme, ¿qué concepción tienen de la pobreza? Falta de recursos, dice un compañero. Estado de vulnerabilidad, dice otro compañero. ¿Qué más? ¿Qué más les viene si yo digo pobreza? ¿Qué es lo que nos representamos en la cabeza cuando decimos? ¿Cómo? Esa, exacto. No se cuentan con las necesidades básicas. Necesidades básicas insatisfechas, muy bien. Bueno, hay un montón de conceptos que ya tenemos asociados al concepto, o sea, serían como subconceptos o indicadores de que la pobreza, tenemos determinadas condiciones que llevan a una persona a estar en un estado de pobreza, ¿bien? Y la pobreza también se puede analizar en una pobreza espiritual, o sea, se puede llevar a diferentes campos que no sean solamente de los recursos materiales de existencia, sino puede ser en el campo de lo más espiritual. Hay muchos conceptos que están relacionados a la pobreza. Pero dice, para conceptualizar e interpretar la pobreza, yo necesito hacer un análisis realmente
como abarcativo, o sea, no solamente puedo analizarlo desde un punto. Entonces tenemos variables económicas, por ejemplo, el PBI de un país, distribución del ingreso, tasa de actividad de ocupación, tenemos visiones sociales, que serían más sociológicas, definición de necesidades básicas, como dijo una compañera, niveles de educación formal, grado de integración social, distribución territorial, circunstancias políticas, predominio de ciertas clases en el Estado, políticas económicas del laissez-faire o políticas sociales de intervención, y tenemos antropológicas también, ¿por qué no? Representaciones sociales de la pobreza, lo que acabamos de decir en un momento, qué nos representa la pobreza, cultura y mentalidades generales o específicas de diversos grupos. Fíjense cómo tenemos una multiplicidad de ciencias que abordan desde su objeto al concepto de pobreza. A esto quiere decir el autor también de que hay muchos conceptos alrededor de un hecho, alrededor de la pobreza, alrededor, vamos a ver, la globalización, que nos lleva a decir, no podemos decir que la globalización o la pobreza es esto. Hay una multiplicidad de factores para analizarla realmente. ¿Cómo? La globalización, dice el autor. Si hacemos un análisis económico, internalización de la producción, intensificación y dominio de la circulación financiera, podemos hacerlo político, sociológico. O sea, tenemos muchas ciencias que desde su visión, desde su objeto, analizan la porción de la globalización. Proceso de formación, dice, si hacemos un análisis histórico, o sea, aplicamos también la historia, ya que hicimos economía, política, sociología, podemos analizar el proceso de formación del mercado mundial en el siglo, miren, siglo XVI. ¿Qué es la ruptura y recomposición del mercado capitalista durante el siglo XX? ¿Qué pasó en el siglo XVI? 1500, 1492. No. Exacto. Miren cuándo se empieza a hablar del concepto de globalización. Estamos hablando de Europa, 1492, Cristóbal Colón. ¿Bien? Cuando supuestamente Europa descubre a las Américas y empieza la comercialización, empieza el mercantilismo, empiezan los saqueos. Entonces, ¿cómo ya los historiadores, o muchos historiadores, toman ya imagínense, nosotros con globalización decimos un concepto nuevo del siglo XX, y se toma la globalización a partir del siglo XVI con el descubrimiento de América. O sea, miren si no realmente el presente, cómo el pasado nos va a condicionar y tenemos que conocer los procesos del pasado para poder entender qué está pasando hoy en día. Pero el concepto de globalización en América, en Europa era de antes. No, la globalización se toma como que el mundo se empieza a unir a partir del descubrimiento de América. Para los europeos que descubrieron. Acá ya existía gente. Pero ahí empieza el concepto de decir cómo el mundo se empieza a unir y está interconectado. No con Internet, sino con la comercialización mercantilista. Exacto, con el mercantilismo. Exacto. Que el mercantilismo después también lleva a un proceso mucho más grande que después de la revolución industrial. Y miren cómo se empieza, todo está como todo conectado. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Por allá? Excelente. Comprender el pasado es definir los factores sociales, descubrir sus interacciones y sus relaciones de fuerza. Conocer el presente equivale mediante las mismas armas de observación, análisis y crítica, someter a reflexión la información que nos llega diariamente de los medios de comunicación. Acá ya mete algo actualizado, es decir, cuestionemos la información que nos llega. Por todo esto, porque la información puede ser unilateral, porque la información corresponde a una fuerza y un poder político. Eso es lo que nos dice el autor. Analicemos qué nos llega, en qué situación estamos, veamos el pasado para ver cómo muchos de los procesos desembocan hoy en día y tienen sus manifestaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, analicemos el pasado y vamos a ver qué pasa. ¿Se entiende? Con respecto a eso, sí. ¿Uno no podría analizar el presente y pensar en un futuro? Pero un compañero dice, sí, podemos ver el presente para ver el futuro. El tema es que tenemos un presente condicionado, es lo que yo creo. Para mí es difícil, como decir ya, obviamente que uno piensa en el futuro. Esto es una visión particular, no es que la esté diciendo. Pero, ¿cómo analizamos el presente si, venimos trayendo cosas de atrás?
¿Cómo sabemos hasta qué momento, cuándo vamos a hacer el corte? ¿Bien? Eso es lo que yo, no sé ustedes, obviamente, ¿qué visión tienen? ¿Qué les parece? Hubiera comprado el dólar a 15. ¿Cómo? Por favor, ¿pueden repetir? Hubiéramos comprado el dólar a 15. Esa. O sea, la máquina del tiempo. ¿Ah? ¿Cómo? Y podemos ver también quizás los desarrollos económicos, cómo se han dado en América Latina, y ver quizás podemos obtener resultados, es decir, cómo son los modelos que se han aplicado para ver si lo que pasó hoy en día era previsible en el campo de lo económico. Lo planteo como inquietud, si quieren podemos, también tenemos que hacer como un glosario de inquietudes para que la vayamos resolviendo. ¿Bien? Continúo. La historia debe enseñarnos en primer lugar a leer el periódico, dice el autor. Este autor Discúlpame que te interrumpa, de acá de Aedo. Sí. Dos cosas en relación a lo que dijiste. Primero, las noticias es para tomar algo de actualidad, como si vos ves una misma noticia en C5N o en TN. Y segundo, lo que dijo el compañero, saber votar o no saber votar, yo creo que justamente tener una visión retrospectiva de la historia y hacer un análisis de la historia, quizás sí nos permita avanzar con otra mirada diciendo, bueno, a ver, ¿qué viene? ¿Qué hay atrás de esto? Pero Bien. bueno. No, me parece perfecto, yo también opino lo mismo de que inclusive si uno hace una historia de los partidos políticos, hablando, o sea, llevando la política a lo partidario, también podemos decir, bueno, cuáles fueron los procesos de conformación, quiénes los integraron, cómo se fue dando su desarrollo, o sea, todo eso está bien, que nos vamos a pasar la vida haciendo análisis del pasado, que tampoco considero que sea tan correcto, si no, no podemos vivir. Pero sí, los procesos políticos, sociales y económicos corresponden a un desarrollo. Y tenemos que ver cuáles fueron sus desarrollos que se dieron hasta llegar a este momento. O sea, decir que, no digo particularmente en el caso de Argentina, pero decir de que uno no sabe la fuerza política del momento, cómo está conformada, y no. Eso tenemos que hacer un análisis histórico. Veamos cómo se fueron desarrollando, qué intereses se han representado históricamente. Es necesario, o sea, acá aplicamos la historia, cómo se fueron dando y ahí vamos a tener también la visión particular que tienen ese grupo particular de políticos de momento, cuál es su visión, qué es lo que representaban. Vamos a poder predecir un poco también, decir, che, si representan ciertos intereses, la verdad, ¿es positivo, es negativo? No tomando particularmente acá, sino en todo el mundo. Se lo podemos aplicar hasta en un club de barrio. Bien, excelente. Me gusta que se arme el debate, me encanta. La historia como ciencia social, ya acuérdense que es una ciencia, es el estudio del mecanismo de los hechos sociales, el estudio del medio ambiente material e histórico, de la estructura económica, social de las instituciones, de la imagen de la sociedad y su funcionamiento. O sea, hacer un análisis histórico nos lleva a hacer un análisis político, económico y social, ¿bien? Que abarca todos estos conceptos. Fíjense cómo ya la ciencia, que hemos visto que peleaban por su objeto de estudio, a ver qué método. Fíjense cómo el autor de este texto particular, que lo tienen en la plataforma, nos trata de comunicar de que todo está relacionado. No podemos utilizar que todas las ciencias trabajan en conjunto para poder abordar un mismo objeto y que de todas obtenemos un resultado positivo. O sea, nos sirve de todo lo que estudian cada una de las ciencias: la geografía, la historia, la política, la sociología, la economía. Fíjense cómo él hace como un mix de todo para poder analizar esta historia, estos procesos que se dan en el pasado. Enfoque de autor, más específico. Dice, toda sociedad es una unidad compleja, una unidad de múltiples aspectos no homogéneos. ¿Qué les transmite esa pequeña frase, esa reflexión? No, bien, un compañero dice que no. Unos compañeros dicen que no van a ser uno, sino que van a ser muchos. Es decir, que la sociedad, tenemos partes de la sociedad, está conformada por aspectos
no homogéneo, significa heterogéneo. O sea, no puedo decir la sociedad piensa toda igual, la sociedad tiene todas las mismas características, si no seríamos máquinas, por Dios. O sea, dentro de este concepto, esta estructura de la sociedad, hay una multiplicidad de factores. O sea, no es igual, no es una esfera redonda de metal, o sea totalmente homogénea. No, tiene como conformaciones distintas. ¿Bien? ¿Me siguen? Y acá vamos al gráfico este que es... ¿Entendible o no? Vamos a ver. Dice, la estructura de una sociedad debe ser captada en su totalidad. No podemos hacer fragmentaciones. Tenemos que ver como algo total, dicen. Y analizada en sus partes, factores o elementos constitutivos. Debe ser vista en su movimiento histórico y en la coyuntura. Y todas estas palabras, ¿qué nos llevan? Nos dicen, bueno, acá tenemos una estructura determinada en una época. Hablemos de la sociedad de una época, decimos, un compañero dijo el feudalismo en unas clases pasadas. Analicemos que acá tenemos un momento, es un momento histórico. Vamos a poner momento. Con mi hermosa letra. Acá tenemos una estructura. Dice una estructura que está caracterizada por una estructura social demográfica, sociodemográfica, perdón, procesos materiales productivos, relaciones de trabajo, estructura de poder. Acuérdense que no son cosas físicas, o sea, estos son procesos. Bien. Condiciones sociales de la vida cotidiana, un mundo simbólico, que el mundo simbólico hace referencia, por ejemplo, que la bandera argentina, ¿qué es lo que te transmite si es un pedazo de paño celeste y blanco? Es lo que tiene, la significación que tiene para los argentinos la bandera, que lleva mucho, es decir, la bandera es una representación, es una identificación, tiene todo un proceso atrás. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos, che, no, pero si vos te pones a pensar, es realmente un pedazo de tela, nada más? Un pedazo de tela que lo cosieron y te lo venden en una tienda. Pero el significado que tiene la bandera argentina traspasa la barrera de lo material. Es la barrera de lo simbólico, o el concepto simbólico, ¿bien? Lo que significa para nosotros. En el caso de aquellas personas que son católicas, cuando pasan por una iglesia o cuando ven una cruz, la cruz es un pedazo de madera y puede tener una imagen en metal, pero lo que significa para la persona católica esa cruz con ese pedacito de metal es algo simbólico, es mucho más que lo material. ¿Bien? A eso hace referencia el mundo simbólico y relaciones externas. ¿Y qué dicen? Que esta estructura, en determinado momento de la vida, empieza a tener como algunos problemitas. Empezamos a tener cosas que hay gente que quizás no acepta las condiciones que se vienen dando. Por ejemplo, le pasó a Galileo en su momento, con no aceptar el conocimiento como se venía generando. Y se empieza a dar un momento de tensiones, como que, che, vamos a salir a la calle, cacerola, esto ya no está bien. Hay ya algo que, de cómo viene funcionando el sistema, hay muchas personas que no se empiezan a sentir identificadas y se empieza a generar malestar, se empieza a generar caos, quilombo, y tenemos un momento que se llama coyuntura, momento particular, la coyuntura, que es como que rompe la continuidad, ya no puede seguir funcionando de la misma manera. Entonces se arma el quilombo, 1810, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique. Tenemos momentos históricos que agarra y dice, no, esto ya no puede seguir funcionando así. Entonces se da un momento de caos y a partir de ese momento de caos se genera una nueva totalidad social, es decir, una nueva estructura, que hasta determinado momento va a funcionar y va a colapsar en otro momento. ¿Bien? Este análisis que hace el autor dice de que las estructuras tratan de mantenerse continuo en un estado de equilibrio, pero ese estado de equilibrio es como mentiroso, porque en algún momento entran en contradicción, empiezan a haber problemas, se genera una ruptura y se genera una nueva estructura. O sea, estructura, ruptura, ¿bien? ¿Me siguen? Pero este cambio no es como decíamos antes, pasen, háganse del poder, háganse de los procesos productivos. No, esto es caos, es quilombo, como pasó en momentos históricos que ya conocemos como 1810. ¿Eso se da por no ser homogéneo? Sí, obviamente, exacto. Dice un compañero, si esto se da porque las sociedades no son homogéneas. Obviamente. Eso es porque si fueran homogéneas seríamos todos maquinitas, Matrix, vamos, reproducimos, trabajamos, nos vamos, no cuestionamos, no pensamos, cambiamos las cosas. Ahí está.
Entonces, claro, no somos máquinas, somos seres pensantes, como habíamos visto, ¿bien? Que tenemos raciocinio, ¿y bien? Y lo que le parece bien a uno no le parece mal a otro, y ahí se arma caos y quilombo. ¿Y qué dice el autor de esto? Dice, ¿qué queremos ver con este gráfico que acabamos de visualizar? Primero, que el mecanismo por el cual las estructuras de la sociedad tienden a perder y restablecer sus equilibrios, que son mentirosos, perdón, no es como pregunta, es los mecanismos estos de equilibrio. Y segundo, los diversos fenómenos, los movimientos sociales, la conciencia colectiva y la dimensión social de los cambios intelectuales y culturales. Bien, entonces vemos por un lado la estructura y por otro lado tenemos los movimientos. ¿Puedo visualizar la primera? Un compañero nos pide visualizar. ¿La anterior? Ah, bien. Lo volvemos a leer. El objetivo es visualizar el mecanismo por el cual las estructuras de la sociedad tienden a perder y restablecer sus equilibrios. Los equilibrios son siempre momentáneos, la tensión siempre es permanente. Y los diversos fenómenos, los movimientos sociales, la conciencia colectiva, la dimensión social de los cambios intelectuales y culturales. ¿Bien? Entonces tenemos los movimientos y tenemos esta estructura que tiende a tener un equilibrio por un momento, pero la tensión siempre está. ¿Bien? Porque cuando se cambia esta totalidad social, cuando cambiamos una nueva estructura, ya empieza a haber, ya atrás dejamos gente que estaba enojada, entonces esta me va a empezar a bombardear, o sea, por decirlo así en términos chuncanos. Bien, empiezan a bombardear y hasta qué momento vamos a tener esta estabilidad. Pueden pasar 300, 400 años, bien, pero en un momento colapsa. Bien, y se genera una nueva estructura. Es como, sí. Sí, exacto. Una compañera dice que le hace acordar esto de tesis, antítesis y síntesis, que estuvimos en el método de la dialéctica. Exacto, es el enfoque que toma este autor es de la dialéctica marxista. Bien. Dice, esta visión atiende entonces a la naturaleza y la estructura de las sociedades y a los mecanismos de sus transformaciones históricas. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo se van modificando las sociedades, básicamente. Primero, la estructura. Vamos a hacer un análisis de la estructura, la coyuntura, que son esos tres conceptitos que vimos, y los sujetos. Son los elementos fundamentales. Primero, la estructura. La estructura global de una sociedad puede considerarse relativamente estable o de larga duración. Por ejemplo, las características de las colonias españolas en América durante el siglo XVI. ¿Bien? Es decir, que no es que haya un cambio de un año para otro. Esto no es así, no es como una elección de un club. Esto son cambios que se dan, o sea, estabilidad que se dan durante mucho tiempo y después se cambia y se generan nuevas estructuras, pero esto es muy duradero. Después dice, en el seno de dicha sociedad se dan movimientos sociales, que tienden a modificar o cambiar radicalmente las relaciones de fuerza y la intensidad del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Y que los que están oprimidos quieren bajar a los que están arriba, puede ser. Bien, una compañera dice que los que están oprimidos en ese momento quieren bajar a los que están arriba. Bien, perfecto. ¿Qué más les transmite? Se trata de romper el equilibrio. ¿Evolución de qué? Dice un compañero, ¿evolución? De Evolución de los menos, de los más, de los que están pensando más. Yo no utilizaría el concepto de evolución, sino que vos decís de un cambio, de cambio sí, totalmente, pero de ¿evolución a qué nos lleva? ¿Es mejor lo que viene después? No lo sé, porque si analizamos la Alemania nazi, por ejemplo, y la verdad que para muchos no fue mejor, para unos sí, pero para otros fue terrible. Y venían venían de una guerra mundial en su territorio y después se lograron restaurar, surge el movimiento socialdemócrata, surge la figura de Hitler y la verdad que no sé si fue positivo o negativo para los alemanes. Yo creo que no fue muy positivo, pero puede ser para mejor o para peor, ¿bien? Depende de la visión de quien lo esté analizando. ¿Los cambios tecnológicos? ¿En qué sentido? Sí, totalmente. Acá dice un compañero, los cambios tecnológicos. Sí, acá tenemos multiplicidad de factores. Excelente. Entonces dice, se cambian las relaciones de fuerza. Estos movimientos tienden a concentrarse en un punto único
en un momento determinado histórico, como fue 1810, ¿bien? En un momento histórico clave para el político como hombre de acción y particularmente relevante para el análisis histórico-social. 25 de mayo de 1810, un momento histórico. Ese punto fue el que generó el cambio estructural de la Argentina, o sea, que en el momento no era Argentina, pero de un antes y un después. ¿Bien? ¿Y se acuerdan qué pasó en 1810? ¿Algo que recuerden? Tenemos acá la Revolución de Mayo, eso es indiscutible. ¿Qué más? El triunvirato, se sentaron las bases para la independencia. Bien, si nosotros analizamos, si decimos 25 de mayo de 1810, la Revolución de Mayo, bien, un hecho histórico para la Argentina. Pero si analizamos los Sí, acá Edo. Sí, Edo. Quería decir que con respecto a digamos, a los conocimientos sociales de una determinada época, nuestros próceres no tenían, o sea, tenían una visión de ese contexto mundial. Y en ese contexto mundial, la herramienta jurídica que utilizaron fue justamente la forma de gobierno que estaba en España, que también eran los cabildos. De ahí que el cabildo y todas esas imágenes que guardamos de la infancia, que nos enseñaron en la primaria, ¿no? O sea, ellos utilizaron y se apropiaron de los aparatos de gobierno para iniciar un nuevo gobierno medianamente independiente de la gran metrópoli. Porque la independencia formal ocurrió en 1816, ¿no? Excelente, excelente, perfecto análisis. Bien, una compañera nos dice el tema de la fidelidad de reyes, o sea que seguían siendo fieles al rey de España, pero no querían ser al rey, a Napoleón. Bien, ustedes fíjense, claro, para analizar la Revolución de Mayo tenemos que empezar a analizar cómo fueron las revoluciones en Europa que llevaban cómo terminaron condicionando también a la revolución que se produjo acá, los procesos que ya se estaban dando en Europa a partir de la Revolución Francesa. Bien, entonces no podemos decir que la Revolución de Mayo nada más fue una revolución de gente que no estaba bien, no, hay intereses económicos también, la burguesía no estaba de acuerdo con un montón de cosas, las colonias también tuvieron su participación, o sea, tenemos que analizar todo este proceso de una manera, o sea, analizarlo como hay muchos factores que llevaron a que se produjera el 25 de mayo de 1810, ¿bien? Y después dice, acá esto es muy importante, los sujetos. ¿Por qué no se produjo así por la nada, como que de un momento que cayó la revolución, como si fuera una lluvia? Como tenemos en Mendoza hoy después de 7 meses. Los sujetos de este movimiento complejo no son individuos aislados, no es como cualquiera. Por importantísimos que hayan sido, los que realizan los hechos históricos sociales son grupos humanos, clases, etnias, naciones, pueblos, instituciones, organizaciones, ejércitos, estados. ¿A qué hace referencia esto? Las distintas clases sociales puede ser que... Vamos más al grueso. Dice, los sujetos de este movimiento complejo no son individuos aislados, no son personas determinadas. Decir que la Alemania nazi surgió por Hitler es un error. Hitler fue un representante, nada más. Decir que la revolución bolchevique se dio por Lenin fue un representante que estaba condicionado por el contexto de su época. Personas que hayan tenido, o sea, tenían su carisma, obviamente, pero no se puede decir de que dependió de una sola persona. No, ¿por qué? Porque los procesos se dan a través de sujetos como conjunto, como colectivo, ¿bien? No por personas individuales, por más importantes que hayan sido. Visión del autor. ¿Cómo? No cerraste la pregunta que hiciste. Ay, perdón. ¿A qué obedecía o a qué hacía referencia este cuadro? ¿Este cuadro? No, ya está.
Hubo un momento así de luz, de un compañero se había colgado, para ser sincero. Seguimos. Puede definirse la coyuntura como conjunto de condiciones articuladas entre sí que caracterizan un momento en el movimiento global de la materia histórica. 25 de mayo, un momento determinado. Hubo como una conjunción ya que en ese momento explotó todo. También no se puede decir de que por la muerte, ¿se acuerdan cómo surge la Primera Guerra Mundial? Un pequeño hecho que fue la muerte del archiduque que generó el caos y en realidad las tensiones ya estaban, era como que ya venía tenso todo. Se abrió un micrófono. No sé si alguien quiere consultar o hacer una atribución. Ah, bien, no, tenemos como un pequeño problemita técnico. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden seguir bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, porque estamos escuchando como que hay como que se conectó algo. Bien. Dice, la coyuntura no es la causa, pero permite seguir la preparación y fijar fechas para acontecimientos históricos fundamentales. Es decir, que 25 de mayo no es que fue fue el momento histórico donde todo saltó la olla al carajo y ya, bueno, a partir de acá empieza a generarse el cambio, ¿bien? Pero no fue en sí mismo el 25 de mayo, o sea, ahí explotó todo, listo, porque venía con todo un proceso. ¿Me siguen? ¿Sí? Hoy estamos bien teóricos, hoy estamos duros, Claro, pero es una compañera que vamos analizando, se analiza la semana de mayo, venimos trabajando sobre la semana de mayo, la escarapela, todo, pero hay que analizarlo ya el proceso que viene. Entonces tenemos acá mayo de 1810, Revolución de Independencia Americana, donde converge la tensión estructural entre la metrópolis y las colonias, con la prisión del monarca español a causa de la invasión napoleónica. Perdón, ese es un momento histórico. Y después tenemos la Revolución Francesa, desatada en la coyuntura de conjunción de crisis estructural del régimen aristocrático, entra en contradicción el régimen aristocrático con el régimen que estaba surgiendo, con la crisis fiscal del Estado monárquico y la crisis de subsistencia por las malas cosechas. Miren todos los fenómenos, y ahí hemos nombrado esto, que van haciendo de que se produzca esto, una revolución, un momento, una explosión. ¿Alguien se anima a leer? Mira, léete de acá hasta ahí. Sí, prendela. Espera. ¿De acá? Espera. La Revolución Francesa. Sí, mejor. No, en realidad veo, pero está mejor si veo más. Si veo más, mejor. Ahí está. Bueno, la Revolución Francesa. Si la economía del mundo del siglo XIX se formó principalmente bajo la influencia de la Revolución Industrial Inglesa, su política e ideología se formaron principalmente bajo la influencia de la Revolución Francesa. Gran Bretaña proporcionó el modelo para sus ferrocarriles y fábricas y el explosivo económico que hizo estallar las tradicionales estructuras económicas y sociales del mundo no europeo, pero Francia hizo sus revoluciones y les dio sus ideas, hasta el punto de que cualquier cosa tricolor se convirtió en el emblema de todas las nacionalidades nacientes. Entre 1789 y 1917, las políticas europeas y las de todo el mundo lucharon ardorosamente en pro o en contra de los principios de 1789, o los más incendiarios todavía de 1793. Francia proporcionó el vocabulario y los programas de los partidos liberales, radicales y democráticos de la mayor parte del mundo. Francia ofreció el primer gran ejemplo, el concepto y el vocabulario del nacionalismo. Francia proporcionó los códigos legales, el modelo de organización científica y técnica y el sistema métrico decimal a muchísimos países.
La ideología del mundo moderno penetró por primera vez en las antiguas civilizaciones que hasta entonces habían resistido a las ideas europeas a través de la influencia francesa. Esta fue la obra de la Revolución Francesa. Como hemos visto, el siglo XVIII fue una época de crisis para los viejos regímenes europeos y para sus sistemas económicos, y sus últimas décadas estuvieron llenas de agitaciones políticas que a veces alcanzaron categoría de revueltas, de movimientos coloniales autonomistas e incluso secesionistas. No solo en los Estados Unidos, 1776-1783, sino también en Irlanda, 1782 a 1784, en Bélgica y Lieja, 1787-1790, en Holanda, 1783 a 1787, en Ginebra e incluso, se ha discutido, en Inglaterra, 1779. Tan notable es este conjunto de desasosiego político que algunos historiadores recientes han hablado de una era de revoluciones democráticas, de las que la francesa fue solamente una, aunque la más dramática y de mayor alcance. Desde luego, como la crisis del antiguo régimen no fue un fenómeno puramente francés, dichas observaciones no carecen de fundamento. Incluso se puede decir que la Revolución Rusa de 1917, que ocupa una posición de importancia similar en nuestro siglo, fue simplemente el más dramático de toda una serie de movimientos análogos, como los que, algunos años antes, acabaron derribando a los viejos imperios chino y turco. Sin embargo, hay aquí un equívoco. La Revolución Francesa puede no haber sido un fenómeno aislado, pero fue mucho más fundamental que cualquiera de sus contemporáneas, y sus consecuencias fueron mucho más profundas. En primer lugar, sucedió en el más poderoso y populoso Estado europeo, excepto Rusia. En 1789, casi de cada 5 europeos, uno era francés. En segundo lugar, de todas las revoluciones que la precedieron y la siguieron, fue la única revolución social de masas e inconmensurablemente más radical que cualquier otro levantamiento. No es casual que los revolucionarios norteamericanos y los jacobinos británicos que emigraron a Francia por sus simpatías políticas se consideraran moderados en Francia. Tom Paine, que era un extremista en Inglaterra y Norteamérica, figuró en París entre los más moderados de los girondinos. Los resultados de las revoluciones americanas fueron, hablando en términos generales, que los países quedaron poco más o menos como antes, aunque liberados del dominio político de los ingleses, los españoles o los portugueses. En cambio, el resultado de la Revolución Francesa fue que la época de Balzac sustituyera a la de Madame du Barry. En tercer lugar, de todas las revoluciones contemporáneas, la francesa fue la única ecuménica. Sus ejércitos se pusieron en marcha para revolucionar al mundo, y sus ideas lo lograron. La Revolución Norteamericana sigue siendo un acontecimiento crucial en la historia de los Estados Unidos, pero, salvo en los países directamente envueltos por ella y en ella, no dejó huellas importantes en ninguna parte. La Revolución Francesa, en cambio, es un hito en todas partes. Sus repercusiones, mucho más que las de la Revolución Norteamericana, ocasionaron los levantamientos que llevarían a la liberación de los países latinoamericanos después de 1808. Su influencia directa irradió hasta Bengala, en donde Ram Mohan Roy se inspiró en ella para fundar el primer movimiento reformista hindú, precursor del moderno nacionalismo indio. Cuando Ram Mohan Roy visitó Inglaterra en 1830, insistió en viajar en un barco francés para demostrar su entusiasmo por los principios de la Revolución Francesa. Fue, como se ha dicho con razón, el primer gran movimiento de ideas en la cristiandad occidental que produjo algún efecto real sobre el mundo del Islam, y esto casi inmediatamente.
A mediados del siglo XIX, la palabra turca vatán, que antes significaba solo el lugar de nacimiento o residencia de un hombre, se había transformado, bajo la influencia de la Revolución Francesa, en algo así como patria. El vocablo libertad, que antes de 1800 no era más que un término legal denotando lo contrario que esclavitud, también había empezado a adquirir un nuevo contenido político. La influencia indirecta de la Revolución Francesa es universal, pues proporcionó el patrón para todos los movimientos revolucionarios subsiguientes, y sus lecciones, interpretadas conforme al gusto de cada país o cada caudillo, fueron incorporadas en el moderno socialismo y comunismo. No me acuerdo hasta dónde tenía que leer. Me pareció que... Bien. Bueno, esto, lo que me importaba era que supieran cómo un proceso... Toma, Víctor. Cierto. Pedro, bueno. Perfecto. Que decía el compañero que lo importante es ver cómo un proceso político, social, económico, que se una coyuntura determinada, generó cambios en... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, profesor. Porque parecía como que estaba sin pila el... ¿Me escuchan bien? A ver, esperen que le vamos a cambiar las pilas por las dudas. Puede ser el ruido ese. ¿Se podrá cambiar el micrófono al... ¿Sí? Bueno. Hola, disculpa. Lo importante es leer ese extracto. El autor es Erich Hobsbawm. Erich Hobsbawm es un historiador, lo recomiendo. Ya después voy a ver si puedo subir el libro, también porque está en PDF. Es ver cómo un proceso político y económico que determina el cambio a nivel mundial. La Revolución Francesa no solamente revolucionó en el campo de la política, donde se abolió la monarquía, ¿se acuerdan? La guillotina haciendo estragos a toda la aristocracia. Cómo cambió a nivel político, social, en los movimientos, fue un movimiento de masas. En el campo de las ideas, del pensamiento, en la ciencia, la tecnología. O sea, la Revolución Francesa revolucionó también el derecho. O sea, el derecho que se toma muchos viene basado en las ideas napoleónicas, en las ideas de revolución. Como condicionó el mundo, que hasta el día de hoy sigue haciéndolo. ¿Bien? Que hoy en día muchos de los procesos que los tomamos como algo actual ya se venían gestando en Europa, se gestaron a partir de la Revolución Francesa, y ahí nombró otras revoluciones que se venían dando. Se ve que Europa era una olla que estaba a punto de explotar, y a partir de la Revolución Francesa se fueron dando otras revoluciones, y antes se venían ya gestionando otras. ¿Bien? Que un compañero dice que justo hoy, 11 de septiembre, el de la caída de las Torres Gemelas, sí, revolucionó el mundo y también generó esta persecución también del terrorismo, el concepto del terrorismo ya más radical, esta idea de los países centrales de ir a invadir a Irak, Irán, o sea, cómo también las Torres Gemelas andan si uno lo analiza como un avión o dos aviones que chocaron contra una torre y nada más, no, eso tenía todo un proceso de análisis y también todo un mercado económico atrás. El tema de las empresas armamentistas, esta guerra perpetua en diferentes países, el saqueo, el petróleo. O sea, tenemos que analizarlo de todos los campos. ¿Bien? ¿Me van siguiendo bien? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Excelente. Ya terminamos. La perspectiva sociológica adoptada rechaza la idea de que la historia es la biografía de los grandes hombres. Es decir, una vez más, la historia no depende de una persona, por más importante que haya sido. ¿Bien? Depende de procesos, depende de grupos humanos. Como señala Lacan, el individuo es por definición un miembro de la sociedad. Solamente si tomamos el individuo tenemos millones de individuos. En este caso tenemos uno. O probablemente de más sociedades, llamándose grupo, clase, tribu, nación o lo que se quiera. Tenemos dos exponentes. ¿Quiénes son?
en su forma caricaturesca. Este sí es Lenin. Bien, tomando la revolución, ¿qué revolución? ¿Qué fue? Fue un exponente, revolución rusa, bien. ¿Y este? Robespierre. Bien, estos fueron exponentes, tenemos un montón de biografías de estos clásicos, pero decir que ellos fueron parte de este proceso, no se dio por ellos. Acá podríamos poner millones de personas. El problema es que me olvidé acá. El problema de la objetividad del conocimiento social. ¿Podemos conocer objetivamente la sociedad pasada y presente? Acuérdense, objetivamente. ¿Cuáles son las condiciones de validez de los conocimientos que se dan en las diferentes épocas? ¿Existen garantías de tal objetividad? ¿La objetividad, esta objetividad? No. Vamos a ver 3 corrientes y terminamos. Para que no se me duerman. Positivismo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo otra vez positivismo? Acá estamos viendo el tema de la objetividad en diferentes corrientes teóricas. ¿Bien? Vimos a Durkheim, vimos los hechos sociales. Dice, todos defienden su método. Nuestro método es objetivo, dice. Porque está completamente dominado por la idea de que los hechos sociales son cosas y deben ser tratados como tales. Los datos se imponen al observador. Y basta despojarse de prejuicios e ideas previas. Eso dice el autor uno de los referentes del positivismo. El sociólogo dice es neutral frente a las batallas libradas en la sociedad por políticos y filósofos. El método sociológico es independiente de toda filosofía. Es decir, como que el sociólogo estuviera arriba del techo, no sé, en la montaña, está mirando, observando, que es inmune a todo. Esto porque, bueno, es sociólogo. La sociología, así entendida, no será ni individualista, ni comunista, ni socialista. O sea, no tiene ideología, no tiene como una correspondencia. Por principio ignorará estas teorías que no podrían reconocer un valor científico, puesto que no tienen directamente a expresar hechos, sino a reformarlos. Y dice, el positivismo tiende pues a presentar su propia visión de la sociedad y de la historia como la visión científica y objetiva, calificando cualquier otra lectura alternativa como un error o resultado del partidismo y la ideología. Miren lo soberbio que es una concepción teórica, pero que estaba muy influenciada por las ciencias naturales. El positivismo su método de análisis es el de observar, pero colocarse afuera. Es como que lo que plantea Durkheim es, voy a una tribu y me pongo en la puerta y yo observo, como si eso no generara un cambio en el comportamiento de las personas, que un boludo que viene de afuera, dice, ¿qué hace? ¿Qué me está mirando? ¿Bien? Eso sería... Entonces, el método que dice el positivista es el de observar, pero vos sos parte de esa sociedad, vos ya tenés tu bagaje teórico, tu perspectiva, todo lo estás condicionando, no puede haber objetividad. Después tenemos relativismo Weber. Leer a Weber es infumable, para ser sincero, porque es un tipo que venía de la aristocracia, representaba el sector más más elitista dentro del campo científico, entonces escribía para los científicos. La verdad es que cuando lees a Weber, lees 5 páginas y no tiene un punto, son comas. Y vos decís, Dios, ¿qué estoy leyendo? Era un tipo que escribía para la intelectualidad de la época. Decía, hay una imposibilidad de conocer el mundo tal cual es, atribuyendo a la ciencia la misión de ordenar conceptualmente la realidad empírica. Tenemos que ir haciendo como cajoncito, tenemos que ir ordenando. Ordenémonos primero. Esto dice, la realidad dada consiste en una infinitud de fenómenos, de los cuales un número finito se ordena en categorías subjetivas y el resto se las deja. Yo agarro y voy conceptualizando partecitas de la realidad. ¿Bien? En el campo histórico, Weber propone específicamente el juicio de posibilidad objetiva, el cual es un instrumento metodológico para imputar la causalidad de algunos hechos respecto al hecho histórico primario. ¿Qué quiere decir esto? Que parece así como confuso. El juicio de posibilidad objetiva dice, si no hubiera existido Hitler, ¿hubiera surgido el nazismo? Hace como análisis de probabilidad. Es decir, ¿estaban las condiciones dadas?
una persona determina todo. El hecho de que una persona vaya por este lado y no por este, condiciona todo una realidad histórica. Entonces, él habla de esa metodología que es armar teóricamente escenarios para ver qué hubiera pasado si esa persona hubiera tomado el camino distinto. O si no hubiera nacido, o si, o sea, analizar como paso por paso. Por eso habla de ordenar esta realidad. El relativismo conduce a cierto escepticismo en cuanto a la existencia de una verdad histórica objetiva, la verdad. Paradójicamente, ambos confluyen. Para el positivismo no existen significados, sino hechos. Para el relativismo, tantos significados posibles y válidos que se anulan. O sea, hay millones de posibilidades, básicamente. Y por último tenemos materialismo dialéctico, que es el método marxista. El mundo no puede concebirse como un conjunto de cosas terminadas, sino como un conjunto de procesos, en el que las cosas, al igual que los conceptos, pasan por una serie interrumpida de cambios, por un proceso de génesis y de caducidad, que es el tema de la dialéctica. Es decir, llegan hasta tal momento los procesos, entran en contradicción, se generan otros procesos, o sea, todo el tiempo va a cambio, no es estanco, todas estas estructuras son dinámicas. El mundo es materia en movimiento, por eso ahí incorpora el concepto de movimiento, de que eso no son estas estructuras, se dan toda la vida igual, sino que todo el momento están en tensiones. Y las ideas no son otra cosa que el mundo material transpuesto y traducido a la mente humana. El propio conocimiento es un proceso condicionado histórica y socialmente, ligado al desarrollo de las fuerzas productivas y de las contradicciones en relaciones sociales. El proceso va desde la ignorancia al conocimiento, de menor a mayor conocimiento. Considera que el elemento determinante de la historia, en última instancia, es la producción y la reproducción de la vida real, pero se opone a ver en lo económico el único elemento, ya que lo político, lo jurídico y lo ideológico llegan a determinar incluso la forma de las luchas históricas. ¿Qué dice? Marx, si analizamos un método, es como una estructura. Desde que la estructura económica se dirige a la superestructura jurídico-político e ideológica, dice. Sé que tanto lo económico como lo político, lo ideológico, condicionan. Y ahí terminamos. ¿Bien? Ha sido una clase power, pero necesitamos verlo esto para ver cómo estos procesos y estos cambios generan un impacto en los procesos de desarrollo de conocimiento, de epistemología. ¿Bien? ¿Cómo saber cómo el contexto político, social y económico condicionan a los procesos de generación de conocimiento en cada una de sus épocas? Miren, ya que tenemos un time ahí, 40 minutos, les pasé un texto por mensaje, por mail, por todos lados. Pónganse en grupos. Pónganse en grupo, háganlo de a dos si quieren. Vamos a responder unas preguntitas. No. A ver. Vamos a hacer solamente 3 preguntitas. Ahí les doy las preguntas. Excelente.
Profesor, Sí. buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, No muy vemos bien. en la pantalla la actividad para hacer. No, ahora se la estoy pasando, no te preocupes, no la ve nadie. Ah, ok. Había mucho silencio y dijimos, ¿qué pasó? No te preocupes, ahora les paso la... Muchas gracias. Sí. ¿Se aplica para, bueno, fue el último que era larga en voz alta. ¿Se aplica para todos los hechos históricos o para algunos nomás? Todos. Todo lo Todos. que sea. Ujú. Porque usted decía, una persona a veces no puede alterar la historia. ¿O lo entendí? No que una persona no pueda alterar la historia, sino que una persona no es suficiente para generar un cambio en un proceso histórico. Sí, puede ser un representante, puede canalizar, pero que no depende de una sola persona, sino que depende de un movimiento, de una estructura. Pero hay personas que son... No, pues yo lo que le preguntaba si se aplica a cualquier hecho que haya sucedido. Recordaba, por ejemplo, lo de Maradona en el Mundial con los ingleses, una cosa así. Claro, pero no, ahí lo tomamos no porque no hay un proceso de cambio, o sea, generó un momento dentro de la historia del fútbol, sí, pero proceso histórico, político, de cambio de estructura, no, en eso no. Ahí les paso. ¿Por qué pueden adelantar? ¿Logran ver bien las preguntas? Profesor, una consulta, ¿esto lo respondemos ahora o es por mail? No, pónganse ahora a ver si podemos por lo menos responder la pregunta y hacer una apuesta en común, la primera pregunta. La primera. Tengo que poner con esa separación porque no me sale. ¿Por qué? No necesariamente, no. Bueno, hacemos la puesta en común por lo menos hasta donde, desde la primera y segunda, si es que han llegado a la segunda. En la primera, vamos a prestar atención. ¿Por qué es problemática la sociología según Bourdieu? ¿Qué opinan? No, tomemos la palabra allá. Vamos allá que puedo moverme con esto. Vamos a hacer así. Bueno, lo que el autor dice es que porque la sociología es crítica de sí mismo. Y además de eso, porque muestra cosas ocultas que por ahí no son cómodas o no son, digamos, o no se quieren ver. Causa problemas. Bien, ¿qué consideran sobre esa respuesta? Creemos que sí, es así, porque de ver la cosa oculta estamos de acuerdo con el compañero. Bueno, los ejemplos que da ahí, que en realidad no buscamos otros. Por ejemplo, la creencia de que si uno tiene éxito escolar, quiere decir que es inteligente, quiere decir que tiene un entorno culturoso en la casa, por ejemplo. Es
esa es una creencia que no siempre es así, no siempre un chico que es exitoso en la escuela, que tiene 10, es más inteligente que otro que tiene un 7. O por ejemplo, el pensar que los científicos son desinteresados e investigan simplemente por un amor al conocimiento, y no, también les interesa tener un Nobel, tener la primicia en cuanto al descubrimiento, El etcétera. prestigio. Profesor, Sí, sí. de San Nicolás, nosotros como principal pusimos de que la principal problemática de la sociología es también ver quién la estudia y que esa persona tiene una vivencia y una historia que trae consigo que va a hacer que sea distinto su pensamiento a otro sociólogo. Entonces hay diferentes posturas de un mismo tema a lo mejor y que empiezan a chocar, digamos, y generar algo nuevo. Exacto. Enfrentando las ideas. Bien, sí, estaría un poquito más con la segunda, más relacionada, pero puede ser que esté relacionado a que es una disciplina muy dispersa, que puede ser encarada de distintas posiciones, distintos puntos de vista, una disciplina muy dividida. Eso sí, también estaría más para la segunda pregunta, pero más que nada es eso. Vieron que apenas uno empieza a leer después de la pregunta, dice esto de la ciencia que devela lo oculto. ¿Qué le hace, qué le transmite eso? ¿Qué le hace pensar esto que revela lo oculto? ¿Qué sería lo oculto? La verdad es que uno no quiere oír. Ay, ¿me podrías repetir, por favor, porque no se escucha bien? Que estudia verdades que por ahí uno no quiere oír. Y sí, que dice la compañera que estudia verdades que no se ven. Bien, pero esto de verdades, ustedes piensen, a ver, presten atención, piensen esto de lo oculto. Los dominantes. Vendría a ser transgresora en cierto punto, entonces. Pero vayamos a esto, que sería el tema del sentido común, por ejemplo. Esas cosas que nosotros terminamos reproduciendo de alguna manera y no sabemos por qué lo estamos haciendo. La sociología se le llama la ciencia crítica porque todo el tiempo está como tirabomba, está todo el tiempo consultando. O sea, no quedarse con la primera impresión, no quedarse con lo primero, sino que todo el tiempo está indagando. Por eso de lo oculto le dicen, de que no se queda con la primera impresión que nosotros encontramos, sino que trata de buscarlo de atrás. Como por ejemplo, tenemos 1810, la fecha de 1800, ¿qué había atrás de la revolución? ¿Qué había atrás de aquellos grupos sociales que llegaron a un momento de tensión y se terminó generando una revolución? Es como buscar... Es buscar, bueno, es conflictiva, como dice buscar el conflicto, sí, es tirabomba. Eso es lo que dice el autor, de que trata de develar lo oculto, eso que de investigar, como dice otro compañero, de investigar todo el tiempo, de andar preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Como una criatura, ¿pero por qué eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta tratar de llegar a un punto donde se crea como convencida, bueno, esto me está empezando a convencer, o por lo menos quedó sobre la mesa, quedaron estas cartas. ¿Bien? ¿Bien, bien? Puede ser que sea problemática, no sé si problemática, pero también el hecho de que no sea biología y no hay pruebas, o no sé si pruebas, no es más exacta, la hace problemática porque es muy fluctuante, entonces como ciencia es problemática porque es rara en comparación a otras ciencias. Bien, ¿qué opinan de esto que dijo la compañera? Pero hola. En mi caso, yo creo que cumple con lo que se requiere, pero pueden tener muchísimos puntos de vista diferentes y aparte también el campo tiene que ser reducido porque no se puede estudiar todo. Bien. Y sí, hola. Como la compañera. Sí, perfecto. También otra cosa, me parece que también más allá del averiguar, escuchando toda la materia hasta ahora, tiene mucho que ver con un psicólogo, o sea, con analizar, porque también tiene que ver cómo es la persona, cómo lo expresa y cómo vos lo tomaste también. Y las culturas no son las mismas y la investigación no son las mismas y también tiene que ver mucho, me parece, con la psicología. La psicología
pone más su foco sobre el objeto es el individuo. El caso de la sociología es el conjunto de individuos. Entonces, si bien es verdad que hablamos del tema de qué pasa por la mente de la persona que lo está analizando, pero está qué pasa por la mente por una estructura social, política y económica y reproducción cultural que te condiciona a vos ver ciertas cosas. Para Bourdieu dice que estamos todas las personas, que habla sobre agentes, no habla ni de sujetos ni de personas, habla de agentes, dice que estamos distribuidos en un espacio social. Entonces la sociedad es un espacio, un gran campo. Y dice que los individuos se agrupan en función de la disposición de capitales. Capital que lo dice en el texto, capital económico, cultural, capital social. Bien. Se acerca más al micrófono, profe, porfa. Sí, perdón, mirá, me lo voy a poner acá. Ahí está. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ahí está, perfecto. Entonces decíamos que los agentes se distribuyen en este espacio social en función de la disposición de los diferentes capitales. Hay capital cultural, capital económico, capital social y capital simbólico. Entonces, en función de esta agrupación también es porque nos agrupamos en función de estos capitales y tenemos ciertas características en común. Bien, y la reproducción que hagamos es en función de esas posiciones que ocupamos en el espacio. Entonces, en el caso del sociólogo, trata de velar, el de sociólogo o la disciplina, la sociología, de velar, bueno, lo que ustedes están diciendo, cómo están pensando, lo que están actuando, ¿a qué corresponde? Bueno, ustedes corresponden también, vamos a hacer un análisis, ustedes tienen disposición de este capital, tienen mucho dinero, por ejemplo, o se forman en los colegios privados, o tienen formación católica, o tienen ciertas prácticas. Entonces, la sociología trata de ir atrás de eso, decir, las cosas que ustedes están haciendo responden a una formación, a una estructura que tienen, que los viene condicionando. Bien, por eso dice ahí la ciencia del oculto, que de velar lo que no se dice, es la tirabomba, la preguntona, por eso le llaman la ciencia del oculto. Bien, pero están perfectas, todas las interpretaciones están muy bien. Este es un autor denso, Bourdieu, que tiene, o sea, hay que trabajar otros conceptos de él para llegar, pero después podemos ver el tema de por qué dice esta distribución en el espacio, esto de los capitales, qué significa, pero bueno, obviamente aplicado a casos prácticos para poderlo comprender mejor. Bien, bueno, creo que nos hemos pasado en el tiempo, no sé, me parece que ya estamos ahí al borde. ¿Les parece? No sé si todos tienen y todas tienen acceso a la plataforma. No, profesor, eso justo le estaba por preguntar. No podemos ver los apuntes de clase todavía, no podemos ver nada. Acá en Aedo tampoco, estamos todavía sin el número de legajo. Porque no se escucha casi nada. Compañeros, ¿pueden repetir, por favor? No se escucha muy mal. En Mar del Plata tampoco tenemos legajo. Profesor. Sí. En Aedo seguimos en la misma situación también. Si pudiera subir la presentación de hoy como las anteriores, buenísimo. Totalmente, no se preocupen, quieren que nos sigamos manejando con el Drive. ¿Les sí, parece? por ahora sí. Manera, y yo subo algunas preguntas, hago una carpetita que sea de cuestión, no sé, de alguna curiosidad, por decir así, y nos vamos manejando así, vamos escribiendo como si fuera la plataforma. ¿Les parece bien así? Sí, sí, por favor. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Mar del Plata. Si podés mandar por el grupo de WhatsApp, por ahora no estamos manejando por ahí, no tenemos otra forma de comunicación. Los dos sistemas, les los mando por el Drive y se los mando por el grupito de WhatsApp, si les parece. Gracias. Excelente, bueno, muchísimas gracias. ¿Han consultado algo más? Porque se escucha apenas un poquito. No se preocupen que, bueno, vamos a buscar algún método para que podamos trabajar en conjunto que sea dinámico. La verdad que el tema de la plataforma es un garrón porque ya tendríamos que estar pudiendo trabajar ahí. No sé qué es lo que ha pasado.
Así que voy a consultar con Marcos por lo menos para ver qué nos puede decir, pero bueno, las inquietudes también que tengan me pueden mandar al WhatsApp, no tengo problema, o al mail, cosa que podamos ver de que para todas las personas sea posible acceder al material.